Dios es un Dios maravilloso y es Rey de toda la creación. Cantemos y alabemos su nombre, porque solo Él es digno. Dios creador de todo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu santo trono. Gloria a Dios altísimo, Dios del cielo maravilloso. Dios, eres santo, santo. El universo es muestra de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Él es santo, 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 pero también es una luz en medio de la oscuridad. Decimos así: Al llegar el alba, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu luz. Volveré a ver tu luz. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. El universo es muestra de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. cantamos aleluya. 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 El Señor es mi pastor, El Señor es mi Padre amado. el Señor es mi mejor ejemplo de amor. El Señor es mi ayudador. El Señor me ha salvado de una vez y para siempre. El Señor me canta. El Señor me tiene en el hueco de su mano y por eso le canto con todo mi corazón. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. Muéstrame. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, 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 Te invito a que este día seas agradecido con Dios por lo que te ha dado, porque incluso el haber abierto tus ojos el día de hoy es un regalo y es un milagro. ¿Cantamos? Te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré.
reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Y Señor, en esta mañana queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente a ti es nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, porque solo tú lo mereces, porque eres santo, santo, un Rey poderoso y verdadero, Padre, porque sabemos a quién le creemos, un Dios que cumple promesas. Cantamos. Tú eres santo, Tú eres santo, maravilloso, maravilloso, eres digno eres digno de adoración. de Yo te sigo, Señor. Yo te sigo Yo te sigo y te escucho y te escucho y te amo.
Iniciamos una nueva serie de mensajes como iglesia, hemos hablado del amor y hoy vamos a empezar una nueva serie que tiene que ver con un camino. Un camino nos lleva de un punto a otro, pero qué tan importante es saber decidir sobre qué caminos son los correctos y sobre todo lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Y por qué hablar de esto como iglesia? Porque solamente tenemos como pueblo de Dios dos opciones: el camino que le honra y le glorifica a nuestro Dios y el camino que nos aparta de Él. Y junto con ustedes queremos resaltar 3 eventos que marcaron precisamente un camino bien definido por parte de la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con su pueblo. Hace algún tiempo vemos como un primer evento fue con el pueblo de Dios, y recordemos que este pueblo estaba esclavo en Egipto, y esta generación, tanto la primera, la segunda y la tercera, habían crecido y lo único que habían visto era esclavitud. Era una situación bastante difícil porque no podían disfrutar ni adorar a nuestro Dios. Estaba siendo dominado este pueblo por Faraón. Y quiero citar y resaltar ahí lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Mire lo que dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En este sentido, el primer instrumento que utilizó Dios fue este siervo Moisés. Ellos fueron liberados, recordemos, por estas 10 plagas. Ellos fueron testigos de cada detalle, de la forma en cómo Dios ejercía su poder para poder sacar y liberar a su pueblo. Durante este tiempo, cuando ellos fueron liberados, el Señor fue el que les proveyó ahora del sustento. Ellos fueron bendecidos con alimento, también con cuidado. En el día se ponía una nube y en la noche una hermosa luz que incluso se podía disfrutar y ver a lo lejos. Y saben, lo más hermoso es que nunca les faltó el alimento. Pero de la misma manera, en este Éxodo vemos la definición de un camino. El Señor no los sacó a su suerte, ni mucho menos dijo: bueno, ustedes solamente me pidieron que yo los liberara, pues ya lo hice y ahora hagan lo que consideren prudente. De ninguna manera. Y fue una definición de una ley. Ellos, así como fueron liberados, reciben de parte de Dios una ley para que este pueblo supiera dirigirse en todos los temas correspondientes a Dios. ¿Y esto con qué objetivo era? Con el objetivo que su pueblo se mantuviera en comunión como a Dios le agrada, y sobre todo en santidad. Recordemos que los egipcios tenían por tradición un pueblo politeísta. Ellos veían y adoraban a sus propios dioses, y era lo que ellos habían visto y testificado. Pero miren más adelante cómo ahí en Éxodo, en el capítulo 19, vemos cómo Dios inmediatamente les define una ley. Miren lo que dicen los versículos del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seráis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Notemos aquí unas hermosas promesas. ¿Te imaginas ser el especial tesoro del Señor? Además, ser un reino de sacerdotes, y se concluye con santidad. 3 propósitos que tenía con este pueblo nuestro Dios. Pero ellos venían con una mente de esclavitud. Muchos de ellos no sabían qué era la libertad. Incluso eran tantos los trabajos pesados que no sabían, les sobraba tiempo. Ahora solo sabían trabajar, trabajar, trabajar y ver
a estos hombres como Faraón y como los comandantes de los egipcios atacando a su pueblo, viendo cómo tenían este momento también de idolatría. El trabajo de Moisés aún era largo, hermanos, y no era fácil poder enseñar, instruir y guiar a un pueblo que era difícil como algunos de nosotros. Ya no solo era liberar y listo, Señor, ya está la tarea cumplida. Moisés no imaginaba los largos años que todavía le iban a permitir poder conocer a Dios y también instruir al pueblo de Dios. Este pueblo era ingobernable, no conocía ningún rey. El único de rey era un rey esclavo y un rey extraño para ellos, temerosos. Por eso es necesario un camino, hermanos. Y vemos ahí todo el libro de Éxodo, cómo inmediatamente después de mandar a Moisés que diera estas palabras, vemos ahí en el capítulo 20 de Éxodo la definición de los mandamientos. Después la ley sobre los esclavos, también sobre actos de violencia, sobre responsabilidades de amos y dueños, sobre la restitución, leyes incluso humanitarias, las 3 fiestas anuales. Y todo esto se lleva de forma detallada. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Vemos un camino. Si bien ellos ya eran libertos, pero también Dios les había establecido una forma de vida. Entonces este pueblo no se podía quejar de que Dios no les había definido la forma en cómo se tenían que conducir. Llegó a la definición y a la conclusión, vemos en esta cita en el capítulo 24, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Parece que el mensaje se estaba obteniendo, parece que la palabra había llegado, parece que todo estaba claro. Ahora viene lo difícil, ponerlo en práctica. Si bien ellos habían escuchado a través de Moisés la voluntad de Dios, el nuevo camino que ellos tenían que seguir, y se había entendido claramente, ellos dicen: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Y qué creen? Este pueblo falló. Al poco tiempo levantaron un becerro de oro. Al poco tiempo ellos ya se querían regresar a Egipto. Al poco tiempo estaban murmurando que por qué Dios los sacó, ¿acaso solamente para morir? Muchas veces nosotros tenemos el manual, el camino, y no lo seguimos. Sabemos que aquí están las instrucciones en su palabra y no las obedecemos. Por parte de este pueblo, como primer evento, ¿qué creen que pasó? Este pueblo murió. Esta generación que fue liberada murió. Por eso esto me lleva al segundo evento. El segundo evento fue algo similar. Dios mostrando el camino. A través de Moisés, el Señor les vuelve a recordar su ley para que esta segunda generación supiera nuevamente cuál es el camino. Y aquí lo único que podemos ver, hermanos, es amor de Dios. Es su voluntad a través de su ley. Ahora, y miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Después de esta cita y hasta el capítulo 26, vemos y nuevamente leyes de Dios. Así como lo definió en Éxodo 20, 21, 22 hasta el 26, vemos también aquí 26 capítulos definiendo el nuevo camino que tenía que seguir esta generación. Pero note, el mismo Espíritu de Dios, amor, misericordia por su pueblo. Ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 30 al 33 nos dice la Escritura: ve
y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que esta generación caminara también con el Señor. Dice la cita del versículo 31, a fin. Y cuando la Escritura dice a fin, nos define un propósito, un objetivo. Nuestro Dios nos llama entonces, hermanos, por un propósito eterno, para que si bien derrame salvación en nuestra vida, pero de la misma manera nos define los cómo. Y aquí vemos nuevamente el respaldo de Dios para su pueblo. A la primera generación los sacó de la esclavitud para que siguieran un camino. Note esto: en esta segunda generación los lleva a la tierra prometida para que siguieran sus caminos. ¿Podemos notar esto? La primera generación son libres. Esta generación iba a poseer la tierra prometida, pero en los dos convergen en el mismo punto: camino. Para poder llegar de un punto a otro necesitamos un camino. Hace un par de días una persona me decía: no sé qué hacer con mi vida. Hermanos, lo peor de todo es que esa persona conoce la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Él ha definido la forma y la manera que usted y yo tenemos que conducirnos para tener contentamiento en nuestra vida. Entonces hay una parte que tenemos que hacer, una parte que le toca a usted y a mí. ¿Qué son estos? Acciones de fe, y sobre todo comprender cuál es el camino que Dios ha definido para nosotros. Note el versículo 31: para que lo pongamos por obra. La palabra de Dios no solamente es conocimiento, no, es para ponerlo por obra en la tierra. Dice que ahora yo les doy. Versículo 33: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Y aquí quiero hacer una pausa. Mire qué importante es esta cita. ¿Recuerdas que la primera generación sería y tendría estas tres promesas de ser un especial tesoro, de ser un reino de sacerdotes y gente santa? A esta segunda generación se le añaden dos promesas más. ¿Cuál es? Recibir vida y bienestar. 5 promesas hermosas que recibimos al estar en los caminos del Señor. ¿Puede usted identificar esto? Esto también es para nosotros. Díganme, ¿quién no quiere esto? ¿Dónde firmo esto? Pastor, esto suena bien. ¿Se imaginan? Una generación para ser el especial tesoro de Dios, un reino de sacerdotes, gente santa, recibir vida y bienestar. Déjeme decirle que esta promesa no ha cambiado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir los caminos del Señor. Él sabe llevarnos como buen pastor en los caminos correctos, hermanos. Pregúntate en esta mañana: ¿estoy en el camino del Señor? ¿O estoy apartado completamente de lo que Dios ha definido como un estilo de vida? ¿Qué es lo que sucede ahí en el capítulo 6, versículos del 10 al 12? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies.
Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De no tener nada, hermanos, de ser errantes, si me permite decirlo, de ser nómadas. Dios los lleva a un lugar donde hay pura bendición, hermanos. ¿Y saben cuál es ese lugar? La tierra prometida. ¿Se acuerdan de esos espías que fueron y vieron? Fueron testigos de la bendición que Dios tenía para su pueblo. De la miseria entonces pasaban a la abundancia. De ser errantes a tener un código postal. De tener tierra sobre tierra, ahora podían edificar un hogar. Yo les quiero preguntar, ¿acaso Dios no sabía el camino? Sí, Él sabía el camino y Él los iba a llevar a un lugar donde había abundancia, hermanos, donde había bendición. Posiblemente estemos en la mitad del camino, o posiblemente a lo mejor ahorita Dios nos está liberando, pero déjeme decirle, porque estas son evidencias de que Dios sabe a dónde llevarnos. Y si sabe a dónde llevarnos, es porque Él sabe el camino, hermanos. Pero hay una advertencia. Hay una advertencia que aquí Moisés resalta a este pueblo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. La pregunta es, ¿por qué? Si estamos recibiendo bendiciones, si estamos recibiendo un lugar, agua, viñas, ciudades, y en ese lugar vamos a comer y nos vamos a saciar, ¿por qué olvidarnos? ¿Saben? ¿Cuándo pasa que nos apartamos de Dios? Cuando hay abundancia, cuando no necesitamos nada. ¿Te acuerdas cuando necesitabas ese milagro? Ahí sí orábamos. ¿Te acuerdas cuando tenías ese problema? Estábamos hincados clamando a que Dios hiciera justicia. ¿Te acuerdas cuando no sabías qué hacer? ¿Te acuerdas cómo no sabías pagar? Dios manifestó su misericordia. ¿Por qué entonces Dios dice, cuídate de no salirte del camino? Es entonces cuando hay lugar al egoísmo, al egocentrismo, a la soberbia, y lo peor, hermanos, que le quitamos la gloria al Señor. Todo es para la gloria de nuestro Dios. Hasta este punto hemos hablado de 2 generaciones. Y sí, pudiéramos decir, bueno, pastor, usted está hablando del pasado, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Acaso hay un camino? Sí, hay un camino que Dios ha trazado para usted y para mí. Dios permite ahora también, como este pueblo, de esclavo a liberto, de errantes a un lugar. Ahora para usted y para mí tenemos un camino, y ese camino es Sión, es su pueblo, su iglesia, el cumplimiento de su palabra, nuestra patria celestial, un camino que Dios ha trazado para la eternidad. A estos pueblos se les dio una ley, hermanos. A nosotros se nos dio una ley, pero ¿qué creen? Se nos ha dado a su propio Hijo. No solamente la ley, sino que ahora tenemos a su Hijo Jesucristo, y por si fuera poco, a su Espíritu Santo. Esta gente, este pueblo, solamente se pudo conformar con una ley, pero nosotros tenemos la misma ley, a su Hijo y a su Espíritu Santo. Y esto me lleva al tercer evento. Jesús es el camino. Él hace la unión de la ley con Él y une a estos pueblos con nosotros, formando un solo pueblo. Miren lo que dice Mateo ahí en el capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa esto? La palabra cumplir gira en torno entonces a la obediencia. Jesucristo fue obediente. Y aquí vemos el camino que usted y yo tenemos que seguir. La
obediencia. Lo que ellos no pudieron cumplir, Jesús sí lo pudo cumplir. Todas esas leyes fueron obedecidas por Jesucristo. La palabra griega proviene de la raíz plero, que significa completar, llenar, alcanzar, llenar a lo máximo o llenar completamente, hasta completar. Entonces, cumplir puede significar completar o lograr, pero también puede significar alcanzar la máxima medida. Jesús cumplió la ley, y por medio de Él, usted y yo tenemos salvación. Él hizo exactamente eso, mostrando obediencia desde el principio hasta sus últimos momentos, tanto en pensamiento como en acción. Y con esto, hermanos, Dios fue honrado a través de su Hijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? No son los años, tampoco son los logros, tampoco son las obras, ni mucho menos las acciones. El camino se centra en Jesucristo. A Él tenemos que seguir, porque Él es ahora nuestro buen pastor. Él nos ha mostrado este camino, y ese camino es nuevo, es glorioso y es eterno. Entonces, hermanos, ¿recuerdas que la primera generación sería una generación con la promesa de ser un especial tesoro, de ser un reino de sacerdotes y gente santa? La segunda generación recibe vida y bienestar, y nosotros, como parte de estas generaciones, es estar en comunión con el Padre, y en esa comunión estamos entonces con Dios. ¿Y qué creen? Más todas las anteriores. Más todas las anteriores. El apóstol Pedro dice que nosotros somos su pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Somos representantes ahora del reino de Dios en esta tierra, usted y yo. Y aquí no tiene nada que ver con sus logros. La pregunta es: ¿y qué vio Dios en mí? No es lo que ahora ve Dios en ti, sino lo que Él va a hacer en un corto y mediano plazo, hermanos. Y esto es hermoso, pero el punto es, y regresamos a lo que usted y yo tenemos que hacer: obedecer. Obedecer. Qué hermoso es ver hijos que honran a sus padres con la obediencia. Pero nosotros también somos hijos. Los que tenemos la bendición de tener hijos, es hermoso que el papá habla, la mamá habla y el hijo responde inmediatamente. Lo mismo es nuestro Dios. Tenemos un Padre celestial que también se goza cuando usted y yo somos obedientes a sus palabras. Yo te quiero preguntar, y sé sincero en esto: ¿qué tan obediente eres? Cuando Dios dice así, ¿así lo hacemos? Cuando Dios dice espera, ¿esperamos? Cuando Dios dice camina, ¿caminamos? Cuando Dios dice es tiempo de orar, ¿oramos? ¿O somos todavía rebeldes? ¿O somos todavía personas muy complicadas que tenemos problemas con la obediencia? Y en los detalles se ve, hermanos. En la espera de un semáforo, hay gente ansiosa que se desespera con el semáforo. Hay gente que no logra ni el tiempo de las palomitas del microondas, se desespera. La pregunta es: ¿somos obedientes? Nuestra vida lo va a decir. Entonces, a manera de invitación, vea lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer camino, a manera de invitación: Dios desea que vayamos al arrepentimiento. Si no estás en el camino que Dios ha definido, lleguemos a este punto, al arrepentimiento. Y a manera de exhortación, mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se dan cuenta? Ojalá pudiera decir de confusión, ojalá pudiera decir de pérdida. No. Dice el proverbista: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte.
Con Dios, bendición. Sin Dios, muerte. A manera de promesa, Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la promesa. ¿Queremos estar con Dios? El camino es Jesús. ¿Queremos ir a Dios? El camino es su Hijo. Por eso tenemos que terminar hablando de estas evidencias que muestran si realmente usted y yo estamos en el camino correcto. ¿Hay una vida en constante transformación a la imagen de Cristo? Pregúntate, ¿me parezco más a mi Señor? ¿Soy más como mi Maestro? La segunda evidencia, ¿amamos la obra de Cristo? La tercera evidencia, ¿amamos a su iglesia? ¿A sus niños? ¿A sus jóvenes? ¿A las familias que lo conforman? ¿A las personas que aún no han rendido sus rodillas y su vida a Cristo? ¿Amamos eso? Es una evidencia que estamos en el camino correcto. Y por último, es que estamos conscientes que es nuestro tiempo para vivir la iglesia de Cristo. 3 generaciones. Una que era esclava a libertad, y Dios les dio un camino a través de su ley. Otra generación, Dios les dio la tierra prometida, pero también les dijo cómo se tenían que comportar en esa tierra. Venimos a la iglesia, a la nueva iglesia, a la iglesia de nuestros tiempos. También tenemos un camino. Se suma esa ley, más ahora la voluntad que Dios ha trazado para con su Hijo, Jesucristo. ¿Con Dios o sin Dios? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Qué camino quieres seguir? Vamos a orar, pero yo quiero que seas sincero con esta respuesta. ¿Estás en los caminos del Señor? ¿Cuántos podemos decir, sí, pastor, gracias a Dios estoy en los caminos del Señor? ¿O no estás en los caminos del Señor? Aquí no hay puntos medios. Seamos sinceros, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude para seguir fielmente en los caminos que Él ha trazado. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tenemos toda tu voluntad en esta palabra, en estos libros que conforman la Biblia, Señor. Padre, permítenos conocerte. Permítenos saber, Padre, los caminos que tú has trazado para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a los que tú has llamado jóvenes, a los que tú has llamado adultos. Padre, tú define el camino que debemos de seguir, Padre amado. Señor, bendícenos, Padre. A veces el camino es largo, a veces es cansado, Señor. A veces es agotador, Señor, pero gracias te damos por todos los que permanecemos fieles en el camino, Padre. Pero también, Señor, en esta hora queremos hablar a aquellos, Padre, que se han desviado, aquellos que han tomado atajos, Padre amado, aquellos que han vuelto atrás, aquellos que se han detenido, Señor, que en esta hora, Padre amado, lleguen al arrepentimiento, así como lo dice tu palabra. Que ellos se vuelvan a tomar de tu mano poderosa, Señor. Que tú les revuelvas el gozo de su salvación. Padre, si es contigo hay bendición. Y si no es contigo, Padre, el final es muerte. Espíritu Santo, muévete libremente en esta hora en tu iglesia. Muévete ahora libremente en estos jóvenes que están tomando malas decisiones. Padre, muévete libremente en estos corazones, Señor, que vuelvan a ti, Señor, que regresen a las sendas antiguas, Padre amado, que regresen a sus tiempos de oración, a sus tiempos de lectura bíblica, Señor, a la comunión con tu Hijo Jesucristo, Padre. Si tú estás perdido, te has alejado, dile, Señor, permíteme en esta hora regresar al camino correcto. Te lo pido, Padre, humildemente. Perdóname, Señor, tomé malas decisiones. Aún, Padre, me arrepiento de eso. Aún estoy viviendo mis consecuencias. Pero en esta hora, Padre amado, quiero salir de este lugar y tomar nuevamente este camino. El camino que es Jesucristo. Padre, gracias te damos por escucharnos. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús oramos.
Amén y amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Señor, solo tú nos haces libres, Padre. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Como iglesia queremos ser obedientes, así como escuchamos hace un par de minutos sobre este tema tan hermoso. Muchos solamente se han conformado a la salvación o a las promesas de Dios en lugares de prosperidad, pero Dios ha definido un camino y como iglesia queremos ser obedientes a lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que está estableciendo? Que hagamos este memorial, que podamos recordar juntos, si bien no estamos en comunión con la iglesia, pero si bien estamos en comunión en familia. Por eso en esta hora, si gustas ir por tus elementos, un pedazo de pan, un agua, incluso la intención es poder recordar que Cristo murió, pero que también resucitó. Ya estamos muy cerca de poder recordar este hermoso tema, que Cristo vive en mí. Y recordamos que esa cruz quedó vacía y esa tumba también quedó vacía, porque Cristo, nuestro Salvador y Redentor, resucitó. Y Él nos enseñó esto, hermanos, que la noche en que Él fue entregado, dice la Escritura que tomó pan, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es pan, pero a través de este momento recordamos
que fue una muerte y una muerte de cruz, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Comamos, recordando que Cristo murió por nuestros pecados. También ahí en el versículo 25 de la primera carta a Corintios, dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Cristo viene. Iglesia está preparada. Iglesia está siendo obediente. Iglesia cada vez se parece más a su Señor. Ese es el camino correcto. Y esta es la iglesia, la esposa amada que espera a su Salvador. Oremos en esta mañana, Padre. Gracias te damos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias te damos, Padre, por esa muestra de amor que este mundo puede ser testigo, Padre. Porque nadie, Padre, nadie puede dar la vida de un hijo para la muerte de un pecador. Eso solamente tú lo hiciste, Padre amado. A través de esta muerte tu ira fue saciada. A través de esta muerte, Padre, tu voluntad se derramó con salvación en tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este pueblo fiel y obediente, Señor, que ha permanecido cerca de su Señor, cerca de su Salvador, deseando y anhelando tu pronta venida, Señor. Y mientras tú no vengas, Padre amado, que nos encuentres así, intercediendo unos por otros, orando, Padre, manifestando que tú nos has hecho nuevas personas, Padre. Gracias por este pueblo que tú has levantado. Gracias por estos hogares, Padre, que hoy están recordando tu muerte, pero también tu resurrección. Y de la misma manera, Padre, esperamos tu venida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, ha sido un domingo muy especial donde hemos exaltado el nombre de nuestro Dios, donde hemos conocido un poquito más a nuestro Dios a través de esta hermosa palabra, su palabra. Pero no solamente el gozo queda ahí, también viene este tiempo tan especial de poderle ofrendar y darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. Como iglesia estamos agradecidos por cada uno de ustedes que han permanecido fieles, si bien a la distancia, si bien a través de las redes sociales, pero aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios tenemos nuestras instalaciones, gracias a Dios seguimos transmitiendo, seguimos pagando nuestros servicios, y eso ha sido a través de sus ofrendas, de sus diezmos, que cada 8 días o cada 15 días o de manera mensual ustedes han sido fieles. Les agradecemos como equipo pastoral esta fidelidad, porque de esta manera la iglesia sigue creciendo y la iglesia se sigue extendiendo. Reconocemos que Dios y de Dios viene y proviene todo. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo siempre les digo, coman rico, pero sin antes haberse alimentado espiritualmente, que es la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Los extrañamos. Saben, estamos a menos de 15 días de que se cumpla un año que no nos vemos, que no nos abrazamos, pero ya falta poco. Falta poco, ya algunos ya están siendo vacunados, ya algunos se están tratando, pero muy pronto daremos detalles de que ya vamos a estar nuevamente aquí juntos en coinonía y alabando juntos el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que tenga un bonito domingo.